Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gustazo, realmente extrañándolos un montón, deseados, amados y deseados, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, así estamos nosotros suspirando de amor por Dios y bueno, también por ustedes, su pueblo, en ese vivo anhelo y deseo del pronto y anunciado reencuentro, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, el anuncio que es inminente, que es súper eminente, así la grandeza de Dios a través de todas las cosas bueno, que han de conllevar nuestro reintegro, nuestro reencuentro, algo por lo cual seguramente estás orando, ¿no? Porque era lo que como consigna te habíamos pedido en todo este tiempo final. Y bueno, apuntando hacia eso, es un pronto regreso, saludable, ponderado, elocuente en poder, en el mover en gracia de Dios, en el Espíritu Santo, para, bueno, días clave, ¿no? Días oportunísimos para rodearnos de su abrazo y para dejarnos estar, ¿no? En la quietud de la mansedumbre, de ese apoyo en el cual podemos recostarnos en el pecho del Maestro y ahí suspirar hondo y hacernos suyos, ¿no? Y sabernos suyos y saber que estamos en el perfecto control, en el ámbito amigo y en el amparo divino, ¿no? Es un Dios tan maravilloso como no se puede describir, ¿no? Pero para eso están las Escrituras y bueno, por eso hoy estamos nuevamente, Biblia en mano, para recibir más de Él, para ser más posicionados en lugares celestiales, juntamente con Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer, así que es más que importante que acerquemos así nuestro obrar, nuestro andar y nuestro existir a la persona más noble, más maravillosa, más elocuente en amor, como es solamente Dios, en la persona de Jesucristo, a través de quien nos acercamos a Dios el Padre y podemos decir Abba Padre y en su mansedumbre, en su quietud, dejarnos estar ahí en ese éxtasis del cielo, en ese ámbito tan maravilloso que es solamente Dios en tiempos de desazón, en tiempos de profunda necesidad, sin embargo, y sobre todo tiempos de oportunísimo socorro. Así que dejándonos socorrer hoy, dejándonos amar, mimar y ministrar en todo esto tan lindo que no deja de sorprenderte, no deja de convencerte seguramente y llenarte de convicciones también en esto que es su infinito amor, siempre manifestado y siempre manifestándose más todavía, y más cuando más lo dejamos, más buscándolo, más Él se nos va a manifestar, porque Él dijo, buscad y hallaréis. Así que es importantísimo que te dejes estar ahí de ese lado ahora y que recibas todo esto tan lindo a través de este canal, tu canal, Iglesia Vida Abundante Uruguay. Aquí estamos ministrando desde su gracia, desde su tierno corazón, para que puedas estar recibiendo mucho, muchísimo más. Pero además recordá, compartiendo también todos estos materiales, porque sos un portador después de lo que recibís y vas a poder decir, como dijo el apóstol, ¿no? Lo que tengo te doy, de gracia hemos recibido, capaz que no tenemos plata ni oro, pero bueno, lo que tenemos damos y vale mucho más que la plata y el oro. Y es lo que ahora de Dios se va a estar también conllevando para ese lado, ¿sí? Donde estás vos, donde sos acreedor de todo el amor, donde has acaparado la mirada de Dios y por eso Él no deja de suspirar detrás tuyo. Ese es Dios, Dios es un Dios de amor. Así que bueno, vamos a su palabra en la primera epístola, la primera carta a Timoteo. Volvemos por ahí, nuevamente, no hace mucho estuvimos. Pero vamos a un pasaje muy lindo, muy maravillosamente señalado por Dios nuevamente para nosotros, en este caso entonces en primera carta a Timoteo, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 y en el versículo 16, porque ahí tengo algo para hablarte, te dice Dios, ahí tengo algo para ministrarte, así que con corazón sensible, con corazón abierto, con todas las antenas prendidas, con toda la atención puesta en este tu Dios que te sigue cortejando, ¿no? Que te sigue rodeando y que te sigue llamando
sí, la atención de todos tus sentidos, sí, sobre todo lo que es el amor, ¿no? Pero bueno, también el sentido auditivo en lo espiritual, dice el que tenga oídos para oír, oiga. Y así que dice, así en Primera de Timoteo, entonces capítulo 3, y bueno, versículo 16, pero ¿qué les parece si oramos primero? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, de verdad, estamos fundidos a uno en vos con el fuego del Espíritu Santo, queremos ser uno mismo en vos, Jesús, así como tú en el Padre, para que en esa perfecta unidad conozcan, Señor, que somos tus discípulos y crean al mensaje, Señor, y sean también sumados y sea así aumentado el número de un pueblo, Señor, creciente, también en tu aspecto para nosotros que es, Señor, crecer en número también, porque tú eres el Dios que da crecimiento y cuanto más ahora también en lo anímico, en lo espiritual, en la fortaleza espiritual, Señor, que no alcanza lo ya logrado hasta hoy. Ahora hay algo nuevo, algo mayor que se va a estar sumando a través de esta tu palabra. Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Y bueno, decimos todos amén. Bueno, leo acá en primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, solo uno vamos a leer, ¿eh? Y dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y también dice, recibido arriba en gloria. Qué linda palabra, ¿sí? Siempre esta connotación de una expresión que queda igual tan corta, ¿no? En cuanto a lo dimensionado de lo hermoso que es el hablarnos de Dios, cómo Dios nos habla, ¿no? Ya eso en sí mismo es algo que llama muchísimo la atención, que Dios se detenga a tratar con nosotros, que Dios nos mire, como siempre repetimos y decimos, y Dios nos mime, a través de su hablarnos, ¿no? Una palabra suave que entra hasta el alma, que entra hasta el corazón y que justamente nos pretende, ¿no? Nos pretende más suyos y para que seamos también menos nuestros y menos de nosotros mismos y mucho menos de las preocupaciones y de los afanes y de nuestros temores, nuestros terrores a veces, nuestras inseguridades, en las cuales, ¿sabes qué? Dios quiere realmente a sí mismo estar obrando y hacer de nuestras debilidades, sí, las manifestaciones de su poder, de sus ponderaciones en nosotros para hacernos personas tan diferentes a lo que fuimos, personas que vamos en una constante transformación, dejándonos encaminar por su camino, ¿no? Porque son sorprendentes los caminos de Dios, así como no lo son, como los nuestros, así como están los cielos de la tierra, así están sus caminos de los nuestros. Y por eso de repente lo sorprendente de Dios también en los lineamientos de su palabra, ¿no? Como de repente, como decíamos en otras entregas, de repente Dios va para acá, para allá, una palabra, una temática, otra, y de repente hoy se centra en sí mismo, porque a veces va por lo nuestro, pero qué lindo es cuando Él va a sí mismo, ¿no? Y nos demuestra más de sí, para así también nosotros poder atender más hacia Él y, ¿por qué no menos, hacia nosotros mismos? Somos a veces tan particionados, tan egoístas, tan ensimismados como mal nos hace eso realmente. No hay como salirnos de nosotros y de nuestros propios problemas y entrarnos más en ese objetivo final, no solamente de la eternidad, sino también es nuestro final objetivo en estos tiempos y es podernos centrar más en Él que en nosotros mismos, ¿no? A veces tenemos la mirada donde no la tenemos que tener, pensar que, bueno, justamente Él puso nuestros ojos por delante para que miremos a quien tenemos por delante, pero a veces nuestra mirada es retrospectiva, es hacia atrás, es hacia el pasado, es quizás hacia el entorno o hacia nosotros mismos. Bueno, pero no hay como poner los ojos en Jesús, ¿no? Eso es lo que le faltó a Pedro también cuando empezó a hundirse en las aguas, pero mientras mantuvo sus ojos en Jesús, él se mantuvo andando, ¿no? Algo que no es poca cosa,
pero aún más, se mantuvo andando sobre las aguas, y eso tampoco es poca cosa, pero aún hay más todavía, se mantuvo andando sobre las olas, sobre las aguas encrespadas. Es decir, fíjate toda la ponderación que hay si ponemos nuestra atención, no en nosotros, sino en la persona de Jesucristo. Sí, porque justamente de eso se trata este pasaje, cuando en cierta manera se está buscando eso de ya, que diríamos así, un experimentado discípulo como era Timoteo, pero siempre hay más. Nunca ninguno de nosotros vamos a lograr decir, ni a querer siquiera obviamente decir, bueno, ya lo he logrado todo, ya lo he alcanzado, ya lo sé todo. Ese es el principio de un gran error, de una caída sin vuelta, si no nos volvemos a humillar en el reconocer que, bueno, que eso somos, ¿no? Y vamos a seguir siendo, como Timoteo, discípulos, discipulados permanentemente, asiduamente y, bueno, con renovación permanente, ¿no? Porque esto es como algo que hay que irlo renovando, como a Pedro hay que irlo reflotando, porque a veces también nosotros como Pedro capaz que sacamos la mirada de aquel en quien tenemos que tenerla, la ponemos en nosotros, con nuestros problemas, en nuestras tempestades, y bueno, el Señor nos tiene que reflotar, y capaz que esta es una palabra, un poco de reflotar la fe, de animar ese corazón desanimado, de orientar esa mirada parca, esa mirada que quizás ha perdido el brillo del gozo, la alegría, la esperanza, de las emociones, del emocionarnos en Dios, a veces hasta las lágrimas, ¿no? Yo recuerdo ayer de noche un sueño que tuve, no sé, esas cosas que obviamente uno dice, bueno, son de Dios seguramente, me veía, bueno, como ahora, ¿no? Y muchas otras veces predicando el mensaje, la palabra, pero delante de ustedes, en ese caso era un culto presencial, capaz que por el tantísimo anhelo que uno tiene de que se reintegre todo pronto y que sea algo, bueno, rápido, y yo me veía en esa instancia, pero como al llegar al final del mensaje, en el redondeo, en la conclusión final, sé que en el momento que oraba con la gente, oraba con ustedes, me emocionaba hasta las lágrimas, ¿no? Y uno en situaciones así que ya las ha vivido, en algunos momentos, uno se pone par con decir, capaz que uno está haciendo el ridículo, uno está dando una buena imagen, un buen papel, pero no se trata de eso, sino que justamente creo que es bueno en realidad todo eso, que nos sensibilicemos, ¿no? Y está bueno que Dios nos vaya llevando, sí, y sobre la piel espiritual vaya pasando palabras como estas para que por los poros del alma se nos meta hasta adentro y que, bueno, que saquemos pecho de aquí en más y después de esta palabra diciendo yo sé a quién le he creído. Porque en cierta manera era un poco eso lo que el apóstol Pablo se estaba disponiendo con su discípulo Timoteo, como te decía, capaz que ya experimentado discípulo, pero siempre con algo más para aprender, y no solamente para aprender entre tantas asignaturas que hay para seguir aprendiendo y ser formado, sino lo más importante en lo que hay que seguir aprendiendo y en lo que hay que seguir siendo formado, que es en el conocimiento de Dios. Y lo primero que le dice, ¿no? Hablando de él, de ese ser en el cual el apóstol le seguía como que predicando a su discípulo, se lo seguía como que revelándoselo, y le empieza a hablar cosas capaz que de las ya conocidas, pero aunque fueran ya conocidas, y aunque esto te suene ya conocido, igualmente siempre es bueno el repaso, ¿no? Pero siempre en todo repaso hay nuevas revelaciones y nuevas cosas, más cuando se trata de que se nos quiere revelar la persona de Dios, ¿no? Y como que conociendo un poco más que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo que lo estaba usando, como ahora nos está usando el Espíritu Santo también, conociendo entonces hacia adentro nuestra humanidad, lo primero hablándole de Dios, revelándole más de Dios a un discípulo que ya tenía trayectoria en las cosas de Dios, pero tenía todavía más para aprender de la persona en quien él había puesto su fe y su esperanza. Lo primero que dice que es indiscutible. ¿Sabes qué? Eso es una cuestión que tenemos que entender, ¿no? Que lo de Dios es indiscutible. A veces es irracional, a veces no encaja, a veces no cuaja lo que Dios dice, lo que Dios anuncia,
pero no discutamos con Dios. Las cosas de Dios son indiscutibles, así hay que aceptarlas así como vienen, porque superan nuestras expectativas, superan nuestro conocimiento, nuestro raciocinio, nuestra humana sabiduría, nuestro poder explicar o no las cosas. Eso es algo que excede, obviamente, como todo lo de Dios, excede a nuestro conocimiento. Así que lo que hay que sacar de nosotros es lo primero que se está diciendo, ¿no? La posibilidad de contender es indiscutible. Lo de Dios es sí y amén. Es algo que nosotros tenemos que aceptarlo. Por más grandes que te parezcan las promesas que Dios te ha dado, no contiendas con eso, no dudes, no empieces a quererlo razonar, a sacar las cuentas, a ver si te cierra, a ver si te dan las cuentas en las cosas. Seguramente no te van a dar las cuentas, como por ejemplo, con esos pocos panes y esos pocos peces el Señor pudo multiplicarles y darle de comer en la cuenta final en realidad a más de 20.000 personas, ¿no? Porque ahí no se habían contado ni las mujeres ni los niños, así que se puede suponer más o menos una cifra tan desorbitada, pero bueno, es indiscutible, por lo que los recursos de Dios, porque aún más que los recursos, porque Dios mismo, sí, no es como nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que dar gracias de que Él es Dios, y nosotros en nuestra chatura, en nuestra chata humanidad, a veces, claro, no podemos mirar, no podemos ver más allá de lo que solo nos dejan ver nuestros ojos, pero nosotros tenemos los otros ojos, los ojos del alma, los ojos de la fe, donde no hay discusión, donde en otras palabras le está diciendo un poco eso el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, como que nos dijera también a nosotros, no discutan con Dios, no discutamos, las cosas de Dios son indiscutibles, ¿sí? Que es lo que también dice el versículo 16, no solamente indiscutible, sino que dice que Él es grande, Él es un ser tan grande, tan maravillosamente magnífico y grande en todas sus grandezas, en todas sus dimensiones, en todo eso tan expandido, en lo que es lo glorioso, lo admirable, tan grande, ¿no? Que no cabe ni siquiera en los cielos de los cielos de los cielos. No pueden contener tanta grandeza, literalmente. Eso es lo que dice la Escritura, y así de grande es Dios, así de indiscutible y así de seguirlo, tratando de conocer y descubrirlo, aunque seas un experimentado discípulo, Timoteo, aunque te las creas ya saber todas, no sabemos nada en realidad. Si así pensamos de nosotros como tendríamos que saber, no sabríamos nada, pero seguimos aprendiendo, seguimos siendo enseñados, seguimos descubriendo una grandeza que no nos va a alcanzar nuestra mirada, nuestra óptica, nuestro campo visual. En esta humanidad vamos a tener que pasar a la divinidad, ¿sí?, de la eternidad de Dios, otorgada a nosotros luego del umbral de la muerte, cuando entremos en la vida eterna, y creo que recién ahí vamos a ver grandeza de Dios, sí, como, por supuesto, como nunca antes, y creo que igualmente, ¿no?, aún en esa dimensión expandida de la eternidad, creo que la eternidad misma nos va a seguir siempre revelando más de la grandeza de aquel que es grande, ¿sí? Pero además dice que Él es indiscutible, Él es grande, pero Él es otro gran énfasis de Él para sí mismo frente a nosotros, porque Él es el que vino y, atención, el que ha de volver. Pero no solamente el que fue y el que será, sino el que es. Y esa perpetuidad, ese ser actualmente quien es Él, y no dejó de ser el que era ni el que va a ser, esa actualidad permanente de Dios, incambiable, Dios para con nosotros, es magnífica confianza y garantía y respaldo para nosotros. Él es, porque a veces vivimos en la mirada, como decíamos hoy, retrospectiva, hacia atrás, hacia el pasado, la proyección de lo que fue, de lo que vivimos, de lo que vivieron otros, o de lo que algún día será, pero es hermoso vivir un día a la vez en Cristo, ¿no? Y de saberle y descubrirle, y bueno, y ambicionarle en su revelación, en su conocimiento cada día.
porque a veces estamos perdiéndonos un día a la vez, el momento, como puede ser este mismo momento, porque estamos quizás pensando en lo que es los tiempos más allá, qué pasará luego de esto, pero no nos damos cuenta que este es el momento, que este es el día que hizo el Señor, como dice, me gozaré y me alegraré en Él. Él es el que es, y también Él es un Dios, sigue hablando, ¿no? Entre líneas, nos deja ver estas cosas. Él es un Dios de misterio, Él es un misterio en sí mismo, Dios es un misterio, ¿no? Porque nosotros estamos en esta realidad existencial, pero qué misterio enorme, ¿no? Que es Dios mismo en sí, en su persona, en su existencia, ¿no? Porque ¿quién acaso puede entender a Dios? ¿Sí? ¿Quién puede acaso aún entender, dice, su mente? Pero aún, ¿quién puede entender la existencia de Dios? Alguien que siempre existió, alguien que es desde la eternidad y hasta la eternidad, un misterio magnífico, un misterio como Dios mismo ha decidido ser Él mismo, un misterio revelado, ¿no? Porque justamente lo que sigue hablando un poco más adelante es que ese Dios misterioso, ese misterio de la realidad existencial de Dios se reveló, se hizo carne, ¿no? Pero el misterio de Dios mayormente revelado justamente a través de quien Él se nos revela, que es a través de la persona de Jesucristo, es que Él es un Dios piadoso. Él es un Dios movido a piedad y a compasión. Esto me hace acordar mucho, me quedó muy grabado, hace tantos años como lo que te voy a contar ahora, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuando vino el evangelista Carlos Anacondia, la primera campaña, la pre-campaña y luego la campaña dentro del cilindro que ya ni existe, y me quedó grabado eso, ¿no? Cuando él ora, y empieza a clamar por los necesitados, por los enfermos, por los oprimidos, dice, piedad, oh Dios, piedad, ¿no? Él pide por la piedad de Dios. Y claro, él está hablando así, porque como vos y yo tenemos que tener una maximizada revelación de que lo mayor que Dios nos ha revelado de su gran misterio es que Él es un Dios compasivo. Él es un Dios piadoso, ¿no? El misterio, dice, de la piedad. Eso es algo que es misterioso, ¿no? ¿Por qué Dios ha sido tan piadoso en esencia, naturaleza para con nosotros? Él podía haberse desajustado para con nosotros en el sentido de un disgusto, de una decepción enorme, ¿no? Por Él habernos creado como nos creó como humanidad, como corona de su creación, y cómo le fallamos en Adán, ¿no? Y no solamente en Adán, en nosotros mismos, en nuestra existencia antes de conocer a Cristo. Y aún después de conocer a Cristo no somos perfectos, pero Él es misterioso esto, pero está revelado, ¿no? Él es un Dios compasivo, Él es un Dios que te ama compasivamente. Él es un Dios que se enternece al mirarte, al ver tu necesidad, tus reacciones, al ver tus suspiros, al ver tus sentimientos, tus temores, ¿sí? Al ver tus expectativas, al ver las amenazas, los miedos, los temores, todo eso conmueve a un Dios que es conmovible, un Dios que se conmueve hasta las entrañas para con nosotros, y eso es un misterio, ¿no? ¿Cómo es que Dios es quien es, un Dios tan piadoso, ¿no? Y ese Dios, sí, de quien estamos hablando, ¿no? ¿Qué es eso, no? Versículo 16, el único que hemos leído, en el cual todavía estamos, obviamente, habla de Él como quién es Él. Él es Dios, Dios con mayúscula, Dios sublime, Dios altísimo, Dios superabundante, Dios reinante, Dios tronante, Dios sentado en su trono, Dios sobre todas las cosas, Dios de Dios, el Señor de señores. Ese Dios es una esencia maravillosa de un extracto, de una concentración enorme, ¿no? De cosas así tan concentradas como esta que le estaba dando en ese momento, así como metiendo con una jeringa del cielo adentro del alma, sí, del discípulo amado, de ese discípulo escogido de Pablo, Timoteo, para saber esto, ¿no? Como lo que viene ahora, que Dios, siendo ese Dios tan sublime, tan abarcativo del universo, que no cabe ni siquiera dentro de eso,
ese Dios, siendo espíritu, ¿no? Como sabemos, ¿no?, que Dios, ese espíritu, se manifestó en carne. Y eso que se manifestó en carne, que sino justamente que siendo Dios se hizo como uno de nosotros, habitó en esta tierra, sí, tomando forma de hombre en la persona de Jesucristo. Es justamente la confirmación, la comprobación, ¿no?, de que Jesucristo, hombre, es Dios mismo. Dios se hizo carne, se manifestó en carne, ¿no? No que envió a alguien solamente sabiendo que Él envió a su Hijo amado, pero Él mismo, siendo Dios, Él se manifestó en carne. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es como que se quiere separar, ¿no?, de la persona de Dios mismo a Jesucristo, como que fueran dos seres separados, pero bueno, el Padre y yo uno somos, dijo Jesucristo. Es maravilloso saber que aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. El que ha conocido al Hijo, a través del Hijo, uno puede conocer al Padre. Dios mismo manifestándose en carne, nuestra dimensión, viniendo entonces a nuestra necesidad, a nuestro tiempo, ubicándose en nuestra escena, en nuestro escenario, tomando forma como la nuestra, tomando una habitación, un habitar en un cuerpo limitado, que se cansa, que se debilita, y muchísimas cosas como el cuerpo tuyo y mío, del cual Él, por supuesto, que como Dios que era, Él sabía de todo esto, pero Él, habitando como Él es, en espíritu, y siendo un Dios que es espíritu, estaba en cierta manera por fuera de esa realidad en la cual Él entra, ¿no?, cuando justamente entra en un cuerpo y se hace parte de nuestra semejanza, como para esa identificación tan oportuna, tan cercana, tan inmediata a vos también, para que no lo veas como un distante, como alguien lejano. A veces como que ponemos a Dios, bueno, donde está, allá arriba en el cielo, pero también Él dijo: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese estoy con ustedes tiene que ver con ese principio, ¿no?, de ese hecho de mayor acercamiento como nunca antes de Dios sobre nuestra humanidad, sobre su creación, el ser humano viniendo y haciéndose, siendo Dios, haciéndose como uno de nosotros. Él dice entonces como Dios se manifestó en carne, pero también a través de Él se manifestó el Espíritu Santo, ¿no? Porque claro, Él, el ungido de Dios, Él el que tomaba y tomó esa palabra inicial de autopresentación, cuando allá en Nazaret toma justamente la palabra de Isaías y Él lee para sí, ¿no?, en cumplimiento en Él mismo, dice en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, libertad y apertura de cárcel a los encarcelados. Ese Espíritu Santo ungiendo la persona de la manifestación de Dios encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo, ese Espíritu Santo habría de rubricar, habría de justificar, habría de señalar justamente la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado, justificado entonces, hecho sí real a través entonces justamente de las manifestaciones sobrenaturales, a través del cual Él quedó justificado de quién Él era, Él verdaderamente, el Hijo de Dios, Dios mismo justificado en el Espíritu, que se manifiesta en carne, pero el Espíritu mismo respalda, verifica y confirma a través de hechos poderosos, a través de hechos totalmente sobrenaturales, como sanar leprosos, resucitar muertos, caminar sobre las aguas, reprender demonios, infinidad de cosas que dejaron bien en alto y bien en claro también quién era Jesucristo, y no era uno más en la historia, no era un historiador que marcaría la historia, no, era el mismísimo Hijo de Dios, manifestado en carne, pero también justificado, como dice entonces, en el Espíritu, en el cual
Él andaba, en el cual Él estaba. Pero además dice que Él fue, como sigue diciendo, visto de los ángeles. Yo creo, tiene que haber sido un mayúsculo asombro para todos los ángeles, ¿no? En ese paneo de ver, sí, por un lado, a quien siempre vieron ahí en el cielo, a Dios mismo, en el espíritu, ¿no? Sí, en su esencia, en su sustancia, sobre el trono, y de repente en ese paneo, en ese mirar ahora hacia la tierra, los ángeles, y ver a ese Dios magnífico, glorioso, inaccesible, misterioso, diríamos, en lo que es su conocimiento y revelación, pero ahora revelándose y haciéndose como uno de nosotros en semejanza a nuestra humanidad, y eso lo vieron los ángeles, dice claramente, ¿no? Como yo creo, dejando un tremendo, me imagino, asombro en los cielos, como que capaz que ellos suspirando y diciendo, pero ¿cómo ama Dios al hombre? ¿Cómo ama Dios a la humanidad? Sí, dejando el trono y haciéndose como ellos en la pequeñez, en la vulnerabilidad, sí, aún en la mortandad de ellos, porque no olvidemos que Cristo murió, pero bueno, por supuesto resucitó al tercer día, pero todo eso fue visto de los ángeles primeramente, ¿no? De quienes estamos hablando, los ángeles celestiales, pero todos sabemos también de la existencia de los ángeles caídos, ¿no? Los demonios. Claro que los demonios lo vieron a Jesús también y temblaron, ¿no? Y vaya que temblaron, que aún exclamaban y ellos decían en el desafuero de que estaban aún hablando lo que no debían hablar todavía, porque Él nos estaba revelando todavía en esa instancia y a qué Él había venido, pero cómo esos demonios lo manifestaban, ¿no? Y decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo, Hijo del Altísimo. Claro, fue visto y claro queda, ¿no? Sí, por los ángeles caídos, ¿no? Que lo vieron, que temblaron, que huyeron ante su gloriosa presencia. Así que visto de los ángeles, pero algo muy bueno para vos y para mí, ¿no? También dice predicado a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Predicado a los que no éramos pueblo de Dios, a los que éramos por fuera, sí, del pueblo, de los herederos, de los escogidos, de los que éramos ajenos a la patria celestial. ¿Sí? Él fue predicado a los gentiles, a los que no éramos pueblo de Dios. Así que si hubiera alguien en este momento, sí, que se sabe todavía por fuera, como que mira las cosas como un recién llegado, pero como un llamado también, como alguien que se le está enterneciendo el corazón, bueno, es para vos también el llamado. Es para vos también las buenas nuevas, eso quiere decir la predicación del Evangelio, sí, para los que no éramos pueblo de Dios, pero a través de Jesucristo, gran misterio es este, ¿no? Podemos ser incluidos y de hecho ya lo sos. Si ya pones tu fe en Jesucristo y lo recibís abriendo tu corazón, arrepintiendo de tus pecados, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Él predicado a los gentiles. Él venía justamente a aumentar, a ensanchar el número, la amplitud de su pueblo, antes reducido solamente a los del pueblo de Israel. Pero de ellos viene la salvación. Él como judío mismo, Jesús, pero predicado a todas las naciones, y más en este tiempo final, ¿sí? De este tiempo de los gentiles, como dice la palabra de Dios, que ya se termina, tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Hasta que esto llegue a su plenitud, y luego se va a terminar este tiempo de la gracia, en el cual Dios nos quiere recrear a todos y a vos también. Así que predicado a los gentiles, y una buena nueva, ¿no? Con fe entonces irradiada para todos, porque dice, y creído en el mundo, ¿no? En un mundo en el cual estaba ausente la fe, un mundo como el tuyo y el mío, existencial, donde Dios no existía, donde Dios no aparecía en nuestro esquema, pero de repente Dios nos dio ese regalo sobrenatural que es la fe. Sí, eso ha hecho que Jesús, Dios mismo, manifestado en carne, visto por los ángeles, justificado por el Espíritu, haya sido y esté ahora, ¿por qué no?, siendo creído también por vos y por tu corazón, capaz que antes vaciado, ¿no?, de lo que es esto sobrenatural que se llama la fe. Sin embargo, irradiada ahora está esa luz para que vos vengas también, vos de tinieblas a luz, y te hagas parte de una familia muy, pero muy feliz, ¿sí? La familia de los adoptivos, ¿no? Porque somos hechos hijos de Dios a través de la fe que es en Jesús. Y Él finalmente dice, recibido arriba en gloria, como diciéndole Pablo a Timoteo, pero no te olvides
Ahora, ¿dónde está Dios? Dios está donde Él debe de estar siempre, donde Él volvió, ¿sí? Él se sentó en su trono para reinar por siempre y para siempre. Ahí está la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Y así como Él subió, vos y yo estamos subiendo. Cada día, este es un peldaño más, estamos en ese, subir en esa escalera, ¿no? Que cuando Jesús vino, dice que se vio, es una escalera apoyada arriba en el cielo, y acá abajo en la tierra, bueno, y ángeles subiendo y bajando. Es que Jesús es el camino, Jesús es la escalera, peldaño a peldaño, subiendo para estar más alto, hoy día también más cerca, pero algún día como Él, nosotros también vamos a subir y vamos a estar muy lejos de esta realidad, muy por encima de esa realidad, para estar muy, pero muy cerquita, muy delante de Él. Pero hay que estar ya subiendo, ¿no? Hay que dejar siempre muy por debajo las aguas, sí, encrespadas, que decíamos como Pedro, que caminó por encima de todos esos problemas, de esas circunstancias, porque bueno, estaba haciéndole revelado, como a vos y a mí, a quién le había creído. ¿Y a quién se le estaba revelando que le había creído Pedro? A Dios mismo, porque ¿quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién puede reprender los vientos y las mareas? Sino solamente Dios mismo, ¿no? Algo que se le revela a Pedro, en este caso a Timoteo, y aún más en este caso a vos y a mí. Y esto es indiscutible, ¿eh? Es grande, es un misterio revelado. Dios mismo es un ser que se sigue revelando, pero acordate, no nos va a alcanzar, yo creo que la eternidad, para descubrir tal infinita, que no tiene fin, que es eso, grandeza de un Dios infinito como es tu Dios el mío. Así que ensanchate en tu pecho, levantá la cabeza, levantá tu mirada, animate, alegrate, y podés decir vos también, yo sé a quién le he creído. ¿Por qué no oramos? Para que esa fe se instale, se arraigue, se establezca, te anime, te levante, te ensanche, y ya como Pablo, compartas esta fe, animando a otros también y diciéndoles, miren que el misterio de Dios se ha revelado. Dios no está escondido, Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para que predicado sea creído en todo el mundo, y como Cristo fue recibido arriba, nosotros y muchos más seamos también pronto recibidos arriba. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que esa fe se te instale, se te arraigue y te anime, te levante, y que la puedas compartir con los demás, porque así de gracia recibiste, así de gracia vas a poder dar. Cerrá tus ojos ahí donde estás, y yo de acá voy a orar, y Dios del cielo va a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento, precioso momento, para que bendigas la fe de cada uno. Señor, que hagas la fe de cada uno una fe consistente, elocuente contra todo aquello que se levanta en contra. Señor, no hay ninguna tempestad, no hay ningún argumento, Señor, que pueda, porque eres un Dios indiscutible en tu grandeza, por lo cual no hay raciocinio, sino solo el creer, pero un creer en la sustancia misma de a quien le hemos creído, un Dios indiscutiblemente grande, un Dios indiscutiblemente manifestado, justificado en el Espíritu, predicado y creído y recibido ahí arriba, y estás ahí, Dios mío, ahí recibiendo toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza, y estás ahí donde estás, por encima absolutamente de todo. Así que nosotros, ¿qué hacemos aquí abajo? Muchas veces temiendo lo que no hay que temer y no hay por qué temer, porque hoy decimos al unísono con muchos antiguos, yo sé a quién le he creído. Si vos también, decirle a tu Dios, yo sé que he creído en ti. Decirle, Dios, eres un Dios grande, sublime, infinito y poderoso. ¿Y cuántos decimos amén? Bueno, todos, ¿no? Todos estamos sumamente así, como que ensanchados y animados así, y levantados a creer en que, bueno, todo es posible si podemos creer. Y claro que podemos creer, porque en breves frases, ¿no? En un solo versículo, en un 3.16, otro 3.16 de las Escrituras, en este caso en 1 de Timoteo,
se nos ilumina más el entendimiento para que sigamos caminando sobre las aguas e impartiendo, irradiando esta fe y compartiéndola con otros, porque esto es predicado en el mundo, creído en el mundo, porque Él ya fue recibido arriba y se le dio nombre sobre todo nombre. Así que en esa fe nos hacemos fuertes, ¿no? Y no es un hacerse, somos fuertes en aquel que es el Todopoderoso y nos hace por medio suyo, por medio de su Hijo, a nosotros también más que vencedores. Así que bueno, estamos acá y están ahí ustedes todavía, pero pronto vamos a estar ahí en ese más que sueño, ¿no? Como hoy les contaba, que yo me veía delante de la congregación de vuelta predicando, así que bueno, es algo inminente, es algo que simplemente es cuestión de horas, minutos, no sé cuánto, pero bueno, vamos a estar en lo muy próximo, muy inminente, bueno, ya dándoles los detalles del reencuentro, del reingreso, porque simplemente se están afinando últimos detalles y ya está todo listo, ya es simplemente, bueno, que Dios nos termine de empujar hacia adentro y con la luz verde ya de hecho y desde el vamos prendida, ¿no? Porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nada, despreocupados, tranquilos y esperando, expectantes, cosas grandes, cosas poderosas, porque el Dios que creímos es el Dios de Pablo, es el Dios de Timoteo, es el Dios de Pedro, es el Dios tuyo, es el Dios mío y de muchos más. Fase 2, no te olvides de eso, seguí hablando, seguí anunciando a Cristo, a mucha gente, porque este mundo no es un mundo descreído, predicado y dice y creído en el mundo. Así que saquemos ese pensamiento, ay, no hay fe, la gente no cree. Bueno, entre tanta gente están los escogidos para salvación, que son cada vez más, porque este Dios que multiplicó gracia y bendición, tanto que, bueno, que extendió esto hacia nosotros, los que no éramos parte de su patria, parte de su pueblo, bueno, muchos que no fueron, están siendo y serán hechos parte de mi iglesia, te dice Jesús. Así que vos simplemente y yo compartimos el mensaje, es cuestión de Dios, ¿sí? ¿Quién va a creer, quién no, quién va a sumarse, quién no? Dios es el que da el crecimiento, pero vos y yo tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar este santo Evangelio que es la gran comisión. Así que bueno, en estos próximos minutos, en estas próximas horas, o qué sé yo, mañana, pasado, ya tendremos, ya finalmente creemos así, el anuncio final para, bueno, ya simplemente, capaz que esta sea la última, ¿no? Por lo menos de esta manera, aunque queremos seguir en este plano, porque sabemos que esto es una gran plataforma para evangelizar, ¿no? Que lo que es los medios de comunicación, bueno, lo cual vos podés estar usando, no solamente porque vos mismo podés estar haciendo lo tuyo y compartiendo tu propio material en Dios, sino esto mismo, sí, podés compartirlo de gracia, lo estás recibiendo de gracia, dale el link a alguien más y que estén recibiendo de Dios, porque vuelvo y repito, ¿no? Me tomo esta linda palabra, predicado en el mundo, creído en el mundo. Así que bueno, en esa fe nos envalentonamos y nos animamos y ya no nos callamos. Bueno, así que nos estamos en cualquier momento viendo. Vamos a estar compartiendo entonces noticias, no bien se terminen de esgrimir, porque bueno, estamos allá en la etapa finalísima. Esperamos así de esta cuarentena, no soltemos Uruguay, ¿no? De nuestras oraciones, un país que Dios lo ha bendecido. Demos gracias a Dios, ¿no? Realmente, yo miraba en estos días en el informativo, en el mapa, en el plano de América del Sur, que está todo en roja en cuanto a la pandemia, el único paísito así chiquitito, en verde, Uruguay. Así que demos gloria a Dios, y en eso tenemos que ver nosotros la iglesia, seguramente, porque nuestros callos, de nuestras rodillas, nuestra oración, sí, seguramente ha subido ante el trono ese clamor. Bueno, pero sigamos orando, somos el pueblo de Dios, somos el real sacerdocio, que Dios mantenga, que contenga esta pandemia y que bueno, que ojalá que esto emerja para salvación, ¿no? Y si Dios ha cuidado algo, no menos importante, ¿sí? Como es la salud física, pero cuánto más va a cuidar la salud más importante que la salud espiritual para salvación, si Uruguay y las naciones. Bueno, te mando un abrazo grandote, no te olvides de ser sembrador, de ser fiel a Dios a través de tu diezmo, a través de tus ofrendas. ¿Por qué te lo digo? Porque lo dice la palabra de Dios y yo ministro la palabra.
Ay de mí si callo y no hablo el todo, porque en todo Dios te quiere bendecir, en todo Dios te quiere prosperar, como así que prospere tu alma, claro está. Bueno, te mando un abrazo, hasta cualquier momento, ¿eh? Dios te bendiga, chau, chau.